Bueno, ahora sí empezamos con la grabación de la clase y antes de arrancar, bueno, le contesto acá a Florencia que me pregunta si la ley está actualizada en Infolec. Sí, sí. Tenés que buscar obviamente en Infolec donde dice texto actualizado. Em, la última reforma de la ley de contrato de trabajo efectivamente es en el año 2016. No, en el 2016 no, es el año que se aprobó la reforma jubilatoria, que esto fue en el 2017. Esa es la última reforma que te tiene que aparecer en la ley de contrato de trabajo. Eh, Hubo proyectos de ley para hacer alguna reforma bastante importante, especialmente durante el gobierno, durante la administración anterior, eh, donde se iba a modificar el tema jornada, el tema indemnización por despido, o sea, era una reforma bastante profunda, pero bueno, eso quedó en que no, nunca tuvo ni siquiera tratamiento parlamentario, así que lo que te aparece en Infolec como texto actualizado es lo último, lo último que hay. Eh, y no ha habido reformas posteriores, insisto, la última fue la del año 2017, cuando se aprobó la reforma jubilatoria, donde hubo una modificación en la ley de contrato de trabajo en lo relacionado con el tema de extinción por jubilación. Pero bueno, eso fue lo último, que después lo vamos a ver, eso obviamente cuando nosotros veamos el tema de extinción del contrato de trabajo. Bien, bueno, bueno, la clase de hoy, y seguramente no vamos a terminar esto en la clase de hoy, así que la idea sería, clase de hoy, la clase del lunes que viene, ver un poquito lo que es el tema de la remuneración. Nosotros vimos en la clase pasada, vimos el tema de derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo y vimos que en realidad no descubrimos nada, ¿no es cierto? Que uno de los deberes más importantes que tiene el empleador es el del pago de la remuneración. Eh, que es un elemento fundamental del contrato de trabajo. Por más que el artículo cuarto de la ley de contrato de trabajo diga que en la ley se regula, o sea, con todo contrato de trabajo está en juego la actividad productiva y creadora del hombre en sí, y solo después, dice el artículo cuarto, va a haber una relación, se va a considerar esa relación como una relación de intercambio entre prestaciones. Lo cierto es que obviamente el salario es la causa fundamental por la cual el trabajador enajena o pone a disposición su fuerza de trabajo. Más allá de que pueda haber otros condimentos, pero el motor de todo esto es el tema de la remuneración. Y cuando nosotros hablamos de remuneración, hablamos de una prestación que tiene carácter alimentario, porque se supone que con esa prestación el trabajador va a, tiene que vivir él y tiene que vivir su grupo familiar. Eh, de manera tal que estamos hablando de un elemento esencial del contrato de trabajo y la razón, eh, y esta es la razón por la cual en el derecho del trabajo la remuneración va a tener una amplia protección y una amplia tutela justamente en razón de ese carácter alimentario, que va a arrancar ya en el propio artículo 14 bis de la Constitución. El artículo 14 bis le dedica tres disposiciones o tres menciones específicas al tema de la remuneración, porque el artículo 14 bis en esa primer parte, cuando garantiza y consagra el principio protectorio, dice que las leyes deberán asegurar al trabajador protección y entre otras cuestiones dice que debe garantizar retribución justa, igual remuneración por igual tarea y salario mínimo vital y móvil. Hay tres disposiciones específicas, más allá de que hay otras disposiciones que evidentemente del propio artículo 14 bis tienen
íntima relación con el tema de la remuneración, porque además está decir que cuando en la Constitución habla en el artículo 14 bis de condiciones dignas y equitativas de labor, de más está decir que se está refiriendo también al tema de la remuneración, porque resulta inconcebible una relación laboral que respete las condiciones dignas y equitativas de labor si tiene una remuneración o una retribución irrisoria. Entonces, nosotros ya en el 14 bis tenemos una protección o una mención específica al tema de la remuneración, y luego en la ley de contrato de trabajo tenemos un convenio de la OIT, que es el convenio 95, que lo tienen mencionado acá en el programa que ustedes tienen en pantalla, sobre lo cual nosotros vamos a hablar, porque tiene un impacto práctico bastante importante. Y también podemos decir que a continuación, que la ley de contrato de trabajo tiene una importante cantidad de disposiciones a partir del artículo 103 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, si ustedes buscan, que es lo que estoy haciendo, voy a tratar de hacer ahora, la ley de contrato de trabajo, acá en Infolec, la página como bien me estaba marcando Florencia, si buscamos la ley de contrato de trabajo y vemos que a partir del artículo 103 de ese dispositivo tiene una amplia tutela a lo que tiene que ver con el tema de la remuneración. Entonces, vamos acá a texto actualizado de la norma, la opción que acá me permite, y a partir del artículo 103, vuelvo a insistir, de la ley de contrato de trabajo, es en el título cuarto de la ley, título cuarto de la remuneración del trabajador, a partir del artículo 103 de la ley de contrato de trabajo, tiene una amplia tutela que se va a extender hasta el artículo 149. Es decir, que entre el artículo 103 y el 149, fíjense la cantidad de artículos que le dedica el legislador a lo que tiene que ver la protección de la remuneración. Previo a avanzar con el tema de la remuneración, hago una cuestión de carácter terminológica. Nosotros cuando hablamos de remuneración, hablamos de salario, estamos hablando de lo mismo. O sea, nosotros lo vamos a utilizar en forma indistinta. Ustedes van a encontrar, o de sueldo, estamos hablando todo de lo mismo. Ustedes van a encontrar en la doctrina que a lo mejor pueda haber algún tipo de diferencia, pero vuelvo a insistir, nosotros le vamos a dar un tratamiento, un tratamiento equivalente, o sea, como si fuesen sinónimos, que de hecho fíjense ustedes que en el artículo 14 bis que acabo de mencionar hace un ratito, es lo que el legislador va a hacer, porque constitucional, por lo menos el constituyente, porque fíjense que en el 14 bis se habla de retribución justa, se utiliza el término retribución, después se habla de igual remuneración por igual tarea, utiliza el término remuneración, y después también se refiere al salario mínimo vital y móvil, y evidentemente la Constitución está hablando de lo mismo, por lo tanto nosotros vamos a hablar, o sea, lo vamos a utilizar en forma indistinta en los conceptos. Ahora bien, nosotros vamos a arrancar por empezar este tema tratando de caracterizar o definir el concepto de remuneración. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene el concepto de remuneración? Porque no necesitamos ir a la facultad para que nos expliquen qué es la remuneración. O sea, es aquello que cobra el trabajador
lo que le figura en el recibo de sueldo o lo que el trabajador tiene depositado en su cuenta bancaria cuando el empleador le acredita su sueldo. Entonces me dirán, bueno, esto es esto, ¿para qué vamos a entrar en tantas disquisiciones? Pero lo cierto es que, contrariamente a lo que puede parecer en un principio, ya lo que tiene que ver con el concepto de remuneración va a traer algunas complejidades, porque, a ver, el trabajador va a recibir en ese contrato de trabajo, o puede recibir en ese contrato de trabajo, una serie de prestaciones. Por ejemplo, ese trabajador puede percibir un básico de convenio, previsto obviamente en el convenio colectivo de trabajo aplicable, puede recibir un premio por presentismo, puede cobrar viáticos, la empresa le puede dar y le puede pagar una cobertura de medicina prepaga. O sea, la empresa contrata con estas empresas de medicina privada un plan corporativo y luego le da a todos sus empleados o a algunos una cobertura médica privada especial por fuera del sistema del régimen de obras sociales. Le puede dar una casa a ese trabajador para que viva, le puede, no sé, pagarle el jardín maternal a uno de los trabajadores de su hija para que no tenga que erogar el trabajador ese gasto. Le puede dar algún servicio de comedor, le puede dar estas tarjetas, esto que ocurre en algunas empresas, que se le da una tarjeta corporativa para que ese trabajador, ese sujeto vinculado a la ley de contrato de trabajo pueda eh, hacer compras, entonces se le carga la tarjeta y esa tarjeta después la puede llevar con esa tarjeta corporativa en un supermercado e incurrir en hacer diferentes erogaciones imprescindibles. Se le puede dar un teléfono celular a ese trabajador con todos los gastos pagos. Se le podría pagar a ese trabajador sus estudios en una universidad privada, o se le puede pagar un posgrado. En fin, hay toda una serie de cuestiones que, bueno, tendríamos que analizar si son remuneración o no. Y para eso necesitamos el concepto. ¿Y cuál es la importancia de saber si es o no? Bueno, porque en la proyección de este concepto, digamos, básicamente se dispara, por decirlo de alguna manera, hacia dos órbitas. Por un lado, tenemos la órbita del propio contrato de trabajo, porque nosotros vamos a ver que hay diferentes prestaciones, por decirlo de alguna manera, o distintos derechos que tiene el trabajador, que están vinculados con el concepto de remuneración. Porque, a ver, si un trabajador, por ejemplo, es despedido sin causa, se lo tiene que indemnizar. Y cuando se lo indemnice, se va a tomar en cuenta aquello que es remuneración. Lo que no sea remuneración, por aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, va a quedar fuera de esa indemnización. Es decir, que esto va a impactar en lo que tiene que ver con el costo, por un lado, de la empresa, del despido de ese trabajador, y por el otro lado, en el derecho que ese trabajador va a tener que percibir. Ustedes imagínense en un caso, y esto no es una cuestión de detalle, porque en algunos casos la diferencia, si tomamos, según el concepto que tomamos, puede ser muy diferente. Nosotros supongamos para ponerlo en algún caso, algún personal gerencial. Un gerente de una compañía, un gerente de recursos humanos, un gerente de administración, un gerente financiero, trabaja en una empresa multinacional, está regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, ese trabajador, porque es un trabajador para la Ley de Contrato de Trabajo, muy particular, pero trabajador al fin, se le aplica el mismo cuerpo normativo, la Ley de Contrato de Trabajo, puede estar o no convencionado, es decir, puede estar alcanzado por un convenio colectivo, puede estar excluido del convenio colectivo. Normalmente o muchas veces ocurre que lo que es personal jerárquico, personal de confianza, está excluido del convenio colectivo porque el propio convenio colectivo lo excluye. Entonces, supongamos
que ese trabajador, ese gerente está excluido del convenio colectivo, cobra una remuneración, mejor dicho, le figura en el recibo de sueldo que se le tiene que dar a todo trabajador un determinado monto, pero después resulta que además esta persona, la empresa le provee un auto con todos los gastos pagos, eh, obviamente le provee un teléfono celular, le da, le paga una cobertura médica privada, porque no quiere que el gerente de su compañía vaya a la obra social sindical o mucho menos vaya a un hospital público. Bueno, no sé, y le paga alguna otra, bueno, le da la casa, le da el auto, le da el teléfono celular, medicina, una cobertura de medicina prepaga. Bueno, ustedes imagínense que el despido de este trabajador, de este señor, de este gerente, bueno, va a ser muy... Si nosotros decimos que el monto está vinculado, porque son dos los parámetros que toma la ley para determinar la indemnización de un trabajador, que son la remuneración por un lado y los años de antigüedad, de manera tal que se multiplica la remuneración por los años de antigüedad. Ustedes imagínense que el número que va a determinarse en concepto de indemnización va a ser muy distinto si a ese trabajador se le computa únicamente lo que le figura en el recibo de sueldo, que va a dar un número muy diferente, muy inferior a si se toman todos estos conceptos valorizados mensualmente que yo acabo de decir recién. Me da un número totalmente diferente. Nada que ver. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, pero este es un supuesto marginal, porque la realidad laboral, al trabajador ni se le da auto, ni se le da todos estos beneficios, entre comillas, que acabo de señalar recién. Bueno, sí es cierto, pero bueno, no deja de ser un tema importante y además hay que tener presente que hay muchas paritarias que cuando acuerdan un aumento salarial, lo hacen primero tomando conceptos que son no remunerativos. Es decir, sale una paritaria que pacta un acuerdo del tanto por ciento de aumento, eso sale en los diarios. Pero después cuando uno va a la letra chica, resulta que ese aumento es un aumento que se va dando a través de sumas que son no remunerativas y que luego se van incorporando al salario. Si ese trabajador es despedido cuando está percibiendo un monto, un porcentaje, un monto, un concepto no remunerativo, la pregunta es, a la hora del despido, si esos montos se tienen que incluir o no, o dicho en otros términos, si es válida esta decisión de la paritaria de establecer un concepto como no remunerativo en los términos que muchas veces se pacta. Entonces, siempre vamos al concepto de remuneración. Entonces, vuelvo a insistir con este tema. El concepto de remuneración se dispara y se proyecta dentro de la órbita del contrato de trabajo, en lo que es el monto de la indemnización por despido, en lo que es el monto del preaviso también, porque nosotros vamos a ver que si el despido es sin causa, a ese trabajador hay que preavisarlo, es decir, hay que avisarle con una cierta antelación de 1 o 2 meses, y esta antelación va a depender de si ese trabajador tiene más o menos de 5 años de antigüedad, y si el preaviso cuando el despido sin causa no se otorga, que es lo que normalmente ocurre, es decir, el preaviso no se otorga, la ley de contrato de trabajo dice que hay que indemnizarlo. Y esta indemnización se le tiene que pagar el salario que dejó de percibir, con lo cual necesariamente tenemos que recurrir al concepto de salario, quedando afuera todo aquello que no es salario. La determinación, por ejemplo, en principio diríamos que la licencia por enfermedad inculpable, es decir, aquella licencia paga que tiene el trabajador cuando tiene una enfermedad o un accidente que no sea accidente de trabajo, tiene derecho a una licencia paga y ¿qué es lo que hay que pagarle? Salario, que tiene que reunir ciertas características, pero salario al fin.
lo mismo pasa con el tema de la liquidación de las vacaciones, lo mismo pasa con la liquidación del sueldo anual complementario. Entonces, el concepto de remuneración, por un lado, es importante a los fines de ciertos derechos que están establecidos en la ley de contrato de trabajo. Pero a la vez, el concepto de remuneración se proyecta sobre el tema de la seguridad social. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad social, la remuneración, o sea, lo que es remuneración es aquella que, desde el punto de vista previsional, es aquella que va a estar sujeto a aportes y contribuciones. Es decir, porque nosotros ya hemos señalado en la clase anterior, cuando vimos derechos y deberes de las partes, vimos que uno de los deberes, ese deber de iniciativa y diligencia que tenía el empleador, nosotros señalamos que el empleador debía cumplir con las normas en materia de seguridad social, artículos 79 y 80 de la ley de contrato de trabajo, y que ese empleador debía realizar contribuciones al sistema de seguridad social y a la vez retener del sueldo del trabajador también los montos correspondientes al sostenimiento del régimen de seguridad social, jubilaciones, obras sociales, asignaciones familiares, etc. Y esos porcentajes se calculan sobre lo que es la remuneración. Es decir, que lo que no es remuneración no tributa, no paga el tema de las cargas sociales. Nosotros vimos un tema en la clase pasada con respecto, yo no sé si, mejor dicho, no sé si lo hemos mencionado, creo que no, pero con respecto al tema de este aislamiento social obligatorio a lo cual nosotros estamos sujetos, y que aparentemente esto se va a extender a partir de la semana que viene. Bueno, dijimos que esto impacta en la órbita del mundo de las relaciones del trabajo, y el decreto de necesidad y urgencia, que creo que es el 292/20, que es el que establece este aislamiento, o que por primera vez estableció este aislamiento, establecía que el trabajador tenía derecho, o sea, estaba liberado de su obligación de prestar servicios por razones que son obvias, y la imposibilidad del cumplimiento del objeto, al no poder desplazarse, e incluso muchas actividades que están, digamos, que están cerradas. Cuando hay una resolución del Ministerio de Trabajo a propósito de este decreto que establecía que lo que se le pagaba a ese trabajador que estaba liberado de prestar servicios, esto es la resolución 219, establecía que era de carácter no remunerativo. Es decir, el decreto establecía que el trabajador no tenía que tener una merma en sus ingresos, pero la resolución 219 del Ministerio de Trabajo estableció que eso que se le pagaba al trabajador era de carácter no remunerativo. ¿Con qué fin? Con que no se pagaran cargas sociales con respecto a ese tema. Pero después el Ministerio dictó la resolución 279, que es la que nosotros vimos en la clase pasada, /20, Ministerio de Trabajo, donde eliminó esta cuestión, con lo cual lo que se le paga a ese trabajador es de carácter remunerativo, lo cual generó la queja de las empresas, porque obviamente esto incrementaba el costo, porque tenían que pagar, además del salario, las cargas sociales en esta situación crítica en la cual todos estamos atravesando. El tema lo pueden ver si ustedes lo googlean, porque bueno, este es un tema obviamente que trasciende lo que es un ámbito académico. Pero bueno, todo esto es a los fines de demostrarles a ustedes la importancia del concepto de remuneración y las dos proyecciones. La proyección hacia el contrato de trabajo o dentro del propio contrato de trabajo, y ese podemos hablar de un salario laboral, por decirlo de alguna manera, que obviamente va a estar regulado en la ley de contrato de trabajo. Y después tenemos el salario previsional, que va a estar regulado en la ley de jubilaciones y pensiones, y que es el que tiene impacto a la hora de lo que son los aportes y contribuciones y el tema de cargas sociales. De más decir que ambos conceptos son conceptos que están muy vinculados, muy relacionados, pero hay alguna diferencia de matiz que nosotros vamos a ver ahora cuando avancemos un poquito en el tema del concepto
del concepto de remuneración. En primer término, nosotros nos vamos a detener en el convenio 95 de la OIT. Nosotros dijimos en la clase de fuentes, es una clase a la cual se vuelve permanentemente, ¿no? Parece, y yo entiendo muchos de ustedes no, ustedes que son estudiantes de ciencias económicas, que se van a recibir de contador público, no dentro de tanto tiempo, me imagino que ustedes, cuando habrán visto el tema de las fuentes, habrán visto como una cosa totalmente lejana lo que es la parte práctica de lo que es el mundo de las relaciones del trabajo. Pero fíjense ustedes que en un ordenamiento jerárquico como el nuestro, si yo tengo un trabajador que según la convención colectiva se le paga, o la paritaria, se le paga un monto no remunerativo, bueno, yo no me puedo conformar con eso y tengo que ver si eso es acorde o no con el resto del ordenamiento jurídico. No porque ustedes, si están asesorando a una empresa, vayan a cambiar la forma de liquidar el sueldo, porque desde ya si a ustedes les aparece que es no remunerativo, ustedes lo van a liquidar como no remunerativo. Pero de repente se puede suscitar la cuestión de si ese trabajador se lo despide, cuál sería el costo, y yo no puedo soslayar el resto del ordenamiento jurídico. Y para eso tengo que ir a las normas de carácter superior y nos vamos a encontrar en primer término con el convenio 95 de OIT. Texto que ustedes tienen en pantalla. Convenio 95 de la OIT está por encima, vamos a recordar un poquito de clase de fuente, se considera un tratado internacional con jerarquía supralegal. Es decir, está por debajo de la Constitución, pero está por encima de las leyes. Por lo tanto, está por encima de la ley de contrato de trabajo, por lo tanto, está por encima, jerárquicamente, de la ley de jubilaciones. De las resoluciones, ni que hablar de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, de los decretos de necesidad y urgencia, en fin, de todo el bagaje de normas que pueda haber en materia laboral. Y el convenio 95 del OIT, es un convenio que está ratificado por la Argentina, por lo tanto es norma interna, insisto, por encima de las leyes. Y el convenio 95 del OIT es un convenio que está destinado a la protección del salario, y en el artículo 1 tiene una definición de remuneración. Y prácticamente esto es muy importante porque si nosotros volvemos a la pantalla anterior donde tenemos el tema del programa, ustedes se van a fijar que en el 6.1, en el último párrafo, se habla de, o al final, se habla de jurisprudencia de la Corte en materia de concepto de salario, y se mencionan tres fallos, que son tres fallos de la Corte: Pérez Aníbal, Raúl Condisco, González Martín Nicolás contra Polimat y Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes. Estos son tres fallos de la Corte que son muy importantes en la materia y que aplican justamente este convenio, y que determinan y declaran la inconstitucionalidad de dos incisos de la Ley de Contrato de Trabajo, en el primero de los casos, en el caso Pérez, Condisco. Declaran inconstitucional un decreto dictado en la situación dramática de emergencia en el año 2002, cuando el Poder Ejecutivo, a cargo del doctor Duhalde, dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia estableciendo sumas no remunerativas, pues eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el caso González con Polimat. Es decir, fue declarado inconstitucional, o fue decretada la inconstitucionalidad del carácter no remuneratorio. Y por último, en el caso Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes, se declaró la inconstitucionalidad de una norma de un convenio colectivo que establecía el pago de conceptos no remunerativos
Y todo eso, por entenderlo, violatorio al convenio 95 de la OIT. Entonces, este convenio 95, por entenderlo violatorio, ¿por qué? Porque esa definición de no remunerativo que tenía la ley de contrato de trabajo, en el primer caso que acabamos de mencionar recién, el, los decretos de necesidad de urgencia dictados por el doctor Dualde, que decían que determinadas sumas eran no remunerativas, y la decisión de una paritaria de establecer que determinadas sumas eran no remunerativas, eso violaban la definición de remuneración del convenio 95 de OIT, violaban el orden jerárquico de fuentes y por lo tanto eran inconstitucionales. Bien, ahora vamos a volver un poquito con respecto a estos fallos, pero haciendo toda esta introducción, ¿qué es lo que dice el convenio 95? Bueno, el convenio 95, en este artículo primero, entonces, que es clave en toda esta materia, define un concepto que es el concepto de salario. Y fíjense ustedes que dice el convenio 95 en su artículo primero, que el término salario, perdón, acá hice volvemos acá. El término salario significa la remuneración o ganancia del trabajador, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar, o por servicios que haya prestado o deba prestar. Bueno, esta definición es muy rica por varias cuestiones. Primero, debo decir que acá, como en otras disposiciones del derecho interno, se adopta el principio de primacía de la realidad, es decir, si la prestación reúne las características que está señalando el convenio 95 de OIT, será entendido como salario. Fíjense ustedes, y esto ustedes lo podrán reflejado en la expresión sea cual fuera su denominación o método de cálculo. ¿Sí? Por más que la legislación interna diga que un concepto no es salario, si reúne las características de salario del convenio 95, según la jurisprudencia además que ha adoptado la Corte, debe entenderse como que esa prestación es de carácter salarial. A propósito de la pregunta que me hacía Florencia al comienzo de la clase, con respecto a las reformas de la ley de contrato de trabajo y los proyectos de reforma, uno de los proyectos de reforma que se quería implementar era tratar de desactivar toda esta interpretación. Yo creo que no lo podía hacer porque, insisto, esto lo marca una norma internacional, pero lo que se quería hacer era modificar el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo que marca el tema de la indemnización por despido, esta es una reforma del proyecto de Mauricio Macri, porque en general las empresas cuestionan todo este tipo de interpretación porque dicen que les da incertidumbre a la hora de pagar la indemnización. Porque, a ver, al despertarse toda una serie de incertidumbres sobre cuestiones que podían ser, que prima facie eran consideradas como no remunerativas, pero después como consecuencia de una interpretación judicial en base a este convenio podía ser considerado como remunerativa, y esto traía incertidumbre para inseguridad jurídica para las empresas a la hora de despedir. Entonces, bueno, había todo un movimiento, una presión del sector empresario para limitar, se decía que era para darle certeza, pero en realidad se le daba certeza limitando el tema del pago de la indemnización. Pero bueno, no me quiero ir, eso quedó en la nada, así que no me quiero ir del tema, volvamos al convenio 95 de la OIT. Entonces, cualquiera sea la denominación, si cumple los requisitos del convenio 95 artículo primero, estamos en presencia de una remuneración. ¿Cuáles son los elementos de esta definición que nosotros vamos a ver acá? Que es más, la doctrina de esto, y lo explicó Justo López hace muchísimo tiempo, va a determinar dos elementos que va a caracterizar el tema de la remuneración. Por un lado, o del salario. Por un lado, el primer elemento que me va a servir a mí para distinguir una prestación si es salarial o no, es que si existe ganancia, primer punto.
o ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, yo tengo una prestación de todas las que mencioné al principio de la clase, que quiero saber si es salario o no. La primera pregunta que yo tengo que responderme es, ¿eso implica una ganancia para ese trabajador? Cuando hablamos de ganancia, hablamos de ventaja patrimonial, no tiene nada que ver esto con el tema del tema del impuesto, a las ganancias. Esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es decir, hablamos de ganancia desde el punto de vista de un incremento de una ventaja patrimonial. Primer elemento. Segundo elemento. Esa ganancia, ¿de dónde deriva? O sea, ¿cuál es la causa? Por supuesto que tiene que haber un contrato de trabajo, porque esto va de suyo. Estamos hablando siempre de una prestación que se da en el marco de un contrato de trabajo. Escrito o verbal, bueno, el tema que nosotros hemos visto que el contrato de trabajo no necesita celebrarse por escrito. Pero el segundo elemento, el primero es la ganancia, el segundo elemento es que esa ganancia de ese trabajador se deriva por salarios por trabajos que haya efectuado o que deba prestar, o por servicios que haya prestado o deba prestar. Es decir, que es una retribución de los servicios que presta. Nosotros vimos que una de las obligaciones principales del trabajador es poner a disposición su fuerza de trabajo y prestar servicios. Bien, si esa ganancia, elemento 1, que tiene el trabajador, obedece a una contraprestación, a una retribución de esos servicios que haya efectuado, deba efectuar, o de ese trabajo que deba efectuar, entonces estamos en presencia de una prestación de carácter salarial. Entonces nosotros todo lo que veamos a continuación lo tenemos que ver siempre con este prisma. Hay ganancia para el trabajador en esa prestación, constituye una ganancia, pregunta 1, pregunta 2, si esa ganancia se deriva de la prestación de servicios de ese trabajador. ¿Cómo define la ley de contrato de trabajo y la ley de jubilaciones el concepto de salario? Primera cuestión, tenemos la definición que hace el convenio 95. Segunda cuestión, tiene que ver con el concepto de salario laboral, que es el que estamos viendo acá en el artículo 103 de la ley de contrato de trabajo. Y finalmente el salario previsional, con efectos al sistema de seguridad social. Si nosotros nos detenemos en el concepto de salario laboral del artículo 103 de la ley de contrato de trabajo, está claro que la proyección es en materia laboral, porque fíjense que el artículo empieza diciendo que es a los fines de esta ley. Es decir, la definición de este concepto que va a dar la ley de contrato de trabajo es a los fines de esta ley, es decir, a los fines del contrato de trabajo. Y en realidad el artículo 103, si bien no es simétrico al convenio 95, sigue la lógica del convenio 95. Es decir, que no hay ninguna contradicción entre la definición del artículo 103 y la del convenio 95. Porque el elemento fundante de esta definición es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Es el segundo elemento. Es decir, lo que nosotros vimos anterior, que en el convenio 95, la ganancia que tenía que recibir el trabajador era una contraprestación, una retribución de los servicios prestados. Es decir, el artículo 103 toma el segundo elemento de la definición del convenio 95 y desde ya está implícita en la definición que tiene que haber una ventaja o una ganancia del trabajador para que exista salario. Entonces, en realidad, no hay ninguna discordancia entre la definición del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio 95. La norma es absolutamente compatible con la norma internacional. El segundo párrafo, ya que tenemos el artículo en pantalla, debo decir que no tiene que ver con la definición propiamente dicha, pero sí hay algunas cuestiones conceptuales que, ya que estamos en el tema, debo señalar. El segundo párrafo dice que la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital.
Lo mencionamos hace un ratito cuando arrancamos la clase, el artículo 14 bis menciona como un derecho de trabajador el salario mínimo vital y móvil. Legalmente es reglamentado, ya vamos a ver con qué disposiciones, de forma tal de que no pueda haber un salario inferior a este salario mínimo vital y móvil, que tiene que ser determinado el monto siguiendo determinados procedimientos. Entonces este salario es el que se le garantiza a todo trabajador por jornada completa, independientemente de lo que es las leyes de mercado. Es decir, no es que el salario se fija aleatoriamente por aplicación de las leyes de mercado, sino que el Estado garantiza a todos los trabajadores que prestan servicios en relación de dependencia en una jornada completa este salario mínimo vital y móvil, concepto que está reafirmado en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. En segundo lugar, en este segundo párrafo, conceptos y fíjense cómo se relacionan todos los conceptos, porque dice que el empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicio, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Bueno, un poco tiene que ver con lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Sí? Nosotros en la clase pasada, cuando hablamos de la obligación del trabajador, por supuesto que es la de prestar servicio, pero nosotros lo definimos como la obligación o el deber de poner a disposición su fuerza de trabajo. Entonces, o sea, es esa la obligación del trabajador, y aunque no haya una prestación efectiva de un servicio, no sé, siempre se pone en los libros este ejemplo en materia de jornada de trabajo, que está vinculado con lo que estamos enseñando acá. Una vendedora está en su local, no viene ningún cliente y está sentada en el mostrador o frente al mostrador esperando que venga un cliente, no está prestando ningún servicio en concreto, pero sin embargo está de más decir que eso es jornada de trabajo y por lo tanto le venga salario, porque está poniendo a disposición su fuerza de trabajo. Entonces, la puesta a disposición de la fuerza de trabajo por parte del trabajador es lo que al trabajador hace ganar, hace devengar su derecho al cobro de la remuneración. Bien, entonces, volvemos al concepto de definición, artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense ustedes que en esta definición que estamos mencionando acá y en la definición anterior, en ningún momento se habla de normalidad y habitualidad. En ningún momento lo determina. Es decir, no es un elemento fundante del concepto de remuneración, por lo menos del salario laboral, la normalidad y habitualidad. Un salario se puede cobrar por única vez, o una prestación se puede percibir por una única vez, que si cumple con los requisitos del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del artículo 1, convenio 95 de la OIT, será remuneración. El trabajador cobra una bonificación, una gratificación extraordinaria para la Ley de Contrato de Trabajo, si es una ganancia, que lo es, si es una ganancia por la prestación como retribución de los servicios prestados, a los fines de la Ley de Contrato de Trabajo y salario. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito previsional? Porque en el ámbito previsional la definición es más o menos la misma, pero vamos a ver alguna diferenciación con respecto a esto. El artículo 6 de la Ley 24.241 es la ley de jubilaciones y pensiones, define el salario a los fines de la ley de jubilaciones, pero después esta definición se proyecta al régimen de obras sociales, de asignaciones familiares, PAMI, etcétera, etcétera. Entonces establece una definición de salario, que si ustedes la ven, van a encontrar con que no tiene, como no podía ser de otra manera, no tiene grandes diferencias, pero hay alguna diferencia de matiz importante. El artículo 6, que ustedes tienen en pantalla de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, dice que se considera remuneración a los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones todo ingreso, fíjense la palabra todo ingreso que percibiera el afiliado en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, relacionado esto con el convenio 95, cuando dice que es algo
que pueda ser determinada, una prestación que pueda ser determinada en dinero, o valuada o valorizada en dinero. Entonces, la apreciación pecuniaria se refiere a esto, que puede ser en especie, ese salario, pero en la medida que pueda ser determinada en dinero, pues será salario. Entonces, seguimos con la definición. Se considera remuneración a los fines del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, es decir, a los fines previsionales, todo ingreso que percibirá el afiliado en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación. Acá fíjense que surge el elemento retribución de los servicios prestados, el segundo de los elementos que nosotros mencionamos antes, o con motivo de su actividad personal en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación de las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales irregulares, viáticos y gastos de representación, excepto de la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuera la denominación que se le asigne, percibida por servicios extraordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia. Ustedes fíjense que la definición es muy similar, en términos que otra vez se habla de retribución de servicios prestados, es decir, el segundo elemento va implícito, que tiene que haber una ganancia para el trabajador, y además se ejemplifican diversas prestaciones que la ley considera que son de carácter remunerativo a los fines previsionales. Pero sí hay una diferencia importante en lo que nosotros tenemos acá en negrilla, porque establece que son salarios las gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares. Acá sí aparece el concepto de habitualidad. Por lo tanto, a contrario sensu, si hay una gratificación y un suplemento adicional que no tenga el carácter de habitual y regular, para la ley de jubilaciones no va a ser salario y por lo tanto no va a estar sujeto al pago de cargas sociales. Entonces, esta es una diferencia importante entre el concepto de salario y el concepto de salario previsional. Bien, entonces nosotros tenemos ese marco normativo, tenemos el concepto de remuneración. Ahora bien, nosotros al principio vamos a volver un poquito al tema laboral, ¿no es cierto? Vamos a volver al tema del contrato de trabajo. Nosotros dijimos que el trabajador y el convenio puede recibir una serie de prestaciones. Y nosotros dijimos que esas prestaciones no sabíamos o queríamos determinar si era de carácter salarial o no. Y nosotros dijimos hace un ratito que del convenio 95 de la OIT se derivaban dos elementos para determinar si una prestación es de carácter remunerativo o no, que era la ganancia del trabajador, elemento 1, y elemento 2, que esa ganancia fuera una retribución o contraprestación de los servicios prestados. Bueno, vamos a someter un poquito a una serie de prestaciones para ver si son de carácter remunerativo o no. Supongamos un adicional por presentismo. Entonces, lo someto a este examen. Un adicional por presentismo ¿implica una ganancia para el trabajador? Sí. No importa si es mucho o poco, es decir, no importa el quantum de esa ventaja o de esa ganancia, pero si la hay, cumple con el primer requisito. Entonces, un adicional por presentismo, ¿cumple con ese requisito? Sí, hay una ganancia para el trabajador. Esa ganancia del trabajador es por los servicios, es en retribución por los servicios prestados, sí, claramente. Es decir, el adicional por presentismo se le está retribuyendo el cumplimiento regular, puntual de los servicios prestados por el trabajador, es decir, que se cumple con el segundo elemento. En conclusión, el adicional por presentismo no cabe ninguna duda que es un concepto de carácter salarial.
vayamos a las comisiones, por ejemplo. Eh, ¿Tienen carácter remunerativo? Bueno, volvemos a los dos elementos que nosotros señalamos al principio. Una comisión, ¿representa una ganancia para el trabajador? Sí, claramente. Presenta una ventaja patrimonial, una ganancia para el trabajador. Esa ganancia o esa ventaja patrimonial deriva, segundo elemento, de la prestación de los servicios efectuados por el trabajador. Sí, claramente. El trabajador vendió, cumplió con su, o sea, adecuadamente consiguió vender, por lo tanto es una, eh, cumple con el segundo elemento, por lo tanto con respecto a las comisiones no hay ninguna duda sobre su carácter de remuneración. Claro que las comisiones es un concepto de remuneración particular porque es lo que nosotros vamos a denominar un salario por rendimiento, es decir, es un salario que está supeditado a la obtención de un resultado concreto. O sea, nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de remuneración. Una es la tradicional, la clásica, que es el salario por tiempo, es decir, bueno, yo presté servicios durante todo el mes y voy a cobrar el básico que establece el convenio colectivo y los adicionales y alguna, supónganse. Es un salario por mera circunstancia de poner a disposición mi fuerza de trabajo durante un plazo determinado. Incluso poder encontrarse en convenios colectivos que hay adicionales por antigüedad, etcétera, etcétera, que están pensados en función del tiempo. Pero después está lo que se denomina un salario por rendimiento, es decir, aquel salario que su percepción o su monto está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos, a ciertos resultados. Caso típico es el tema de las comisiones, que tiene carácter remunerativo. Nosotros mencionamos los premios por el premio por, creo que era por puntualidad o el premio por asistencia. Todos los premios tienen carácter remunerativo en general, porque a ver, son ventajas o ganancias para el trabajador que derivan de la prestación, deriva como consecuencia de la prestación de servicios. Un viático es salario. Entonces, bueno, tenemos que ir, o sea, desde esta perspectiva, esta lógica, ¿no? Nosotros tenemos que ir entonces nuevamente a lo que es estos dos conceptos. El viático, o sea, ¿hay ganancia para el trabajador? Bueno, en realidad, si es un viático real, en realidad no, porque el viático lo único que hace es compensar un gasto que tiene el trabajador, que puede encontrar fundamento en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, ese deber del empleador de reintegrar gastos, recuerden con el deber de previsión, en materia económica. Entonces, para el trabajador, si ese viático es real, insisto, hay una retribución de un gasto que tiene que hacer el trabajador o que hizo el trabajador para poder prestar su servicio, bueno, verdaderamente no se cumple con el concepto de ganancia y por lo tanto en principio el viático sería no remunerativo. Ahora, nosotros vimos también al principio de la clase de esta cursada muy particular que nosotros estamos llevando adelante en este cuatrimestre. En uno de los videos, cuando vimos el que yo les mandé, cuando vimos el tema simulación y fraude, nosotros dijimos que la ley de contrato de trabajo era una norma antifraude porque trataba de desarticular todos los supuestos de fraude con una prevención general del artículo 14 de la ley de contrato de trabajo y con situaciones de prevención específica. Bueno, y en materia de viático, justamente la ley de contrato de trabajo tiene una disposición específica tendiente a desactivar el fraude. ¿En qué consistiría? En hacer pasar por viático una remuneración, es decir, para no darle el tratamiento de remuneración a un concepto que es de carácter remunerativo. Entonces el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué es lo que determina? El artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que el concepto va a ser de carácter remunerativo, mejor dicho, que esta situación va a ser así, es decir, el viático no va a ser salario, siempre que existan comprobantes que acrediten efectivamente la realización del gasto. Porque justamente la existencia de esos comprobantes va a determinar que ese viático que se paga
es un viático real y no una suma que está encubriendo una prestación de carácter salarial. Entonces, el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que si el viático está respaldado por comprobantes que acreditan efectivamente el gasto, esto va a ser de carácter, se va a considerar de carácter no remunerativo. Si no hay comprobantes, la ley considera ese viático como salario. Insisto, porque el artículo 106 es un supuesto de prevención específica del fraude. Ahora, el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene una apertura. ¿Por qué? Porque el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que esto va a ser así, esto que acabamos de señalar acá, va a ser así en la medida que, mejor dicho, está la solución genérica, ¿no? Pero por otro lado, habilita el convenio colectivo de trabajo para que, por las características de la actividad, libere a la empresa de la presentación de comprobantes. Dicho en otros términos, el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo habilita al convenio colectivo de trabajo para que un viático sea considerado como no remunerativo sin necesidad, como exige la ley, de que existan comprobantes. Esto es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el convenio del Sindicato de Choferes de Camiones, el convenio 40/89, que si ustedes leen el articulado del convenio y ven la escala salarial, van a ver que hay rubros remunerativos y se van a encontrar con que uno de los conceptos que cobra el trabajador es un rubro viático que es de carácter no remunerativo. Y sin que la empresa tenga la necesidad de que existan comprobantes que acrediten la realización del gasto. Por, obviamente, las características y la naturaleza de la actividad. Por supuesto que esta disposición habría que verla si esto es válido o no a la luz del convenio 95 de OIT. Porque, a ver, en algunas circunstancias es evidente que el trabajador va a incurrir en gastos. Por ejemplo, pensemos en ese chofer de camiones que va circulando por las rutas argentinas y donde pasa largos periodos fuera de su casa, donde tiene que comer, tiene que pernoctar, etcétera, en distintos lugares. Es evidente que ese trabajador incurre en gastos para poder prestar sus servicios y hasta sería absolutamente ilógico que para poder quitarle el carácter de remuneración para un viático determinado se tenga que exigir comprobante de gasto de cada uno de los gastos que pueda haber hecho ese trabajador en su jornada. Entonces, la resolución del convenio colectivo se ajusta a la ley y entiendo yo que se ajusta al convenio 95 de OIT. Pero, ¿qué ocurriría este convenio del Sindicato de Choferes de Camiones no solamente se aplica a estos trabajadores, sino también a los que hacen logística? Es decir, se le aplica a un trabajador que maneja un camión y que hace logística para la entrega de productos en el ámbito de la capital federal, es decir, que cumple su jornada, come en su casa, duerme en su casa, por lo tanto, prima facie, todos estos gastos que están pensados para un trabajador que recorre largas distancias no están previstas y sin embargo también cobra un viático como no remunerativo. Y entonces podríamos decir ahí que en realidad para ese trabajador ese viático puede constituir una ganancia y si realmente constituye una ganancia y esa ganancia es por los servicios prestados, bueno, sería inconstitucional para ese caso concreto el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo y la cláusula pertinente del convenio 40/89 por violar las cláusulas del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, vamos a volver en todo caso con respecto a esto. Sigamos con otros ejemplos. Dijimos si viático era remuneración o no, le aplicamos los dos criterios, hicimos toda esta salvedad. Una indemnización por despido, por ejemplo. ¿Es salario o no a la luz del convenio 95? Bueno, podrá constituir una ganancia para el trabajador, supongamos, pero claramente no cumple con el segundo requisito porque es indemnización por despido, no es una retribución
no es una contraprestación por los servicios prestados, sino es un pago que se efectúa en, para indemnizar a un trabajador que fue despedido en forma arbitraria. Entonces, no es salario. La indemnización sustitutiva de preaviso tampoco. ¿Por qué? Porque esa indemnización sustitutiva de preaviso no hay una retribución de los servicios prestados por ese trabajador, porque justamente, sino todo lo contrario, es el pago de una indemnización a un trabajador que no se le otorgó el preaviso. Entonces, justamente, es un pago que se hace por servicios que no se prestan, no por servicios que se presten, digamos. Eh, el caso de las asignaciones familiares, por ejemplo. Las asignaciones familiares tampoco son remuneración porque no cumplen con el elemento con el segundo elemento. Es decir, podría constituir, supongamos, una ganancia eventualmente, pero esa ganancia que percibe el trabajador o ese ingreso que percibe el trabajador en concepto de asignación familiar no es en contraprestación de los servicios prestados, sino por su situación de familia. De todas maneras, la ley 24714, que es la ley de asignaciones familiares, establece con claridad el carácter no remunerativo de las asignaciones familiares. En algún momento podía darse algún tipo de duda porque las asignaciones familiares eran pagadas por el empleador y aparecían en el recibo de sueldo. Hoy por hoy las asignaciones familiares son pagadas en forma directa por la ANSES, así que bueno, menos duda genera este tipo de cuestión, de manera tal que, de todos modos hay que decir, las asignaciones familiares siempre fueron de carácter no remunerativo. Ahora bien, nosotros en todos estos ejemplos que nosotros hemos visto, podemos determinar claramente, o sea, la definición del convenio 95 y los dos elementos, ganancia y contraprestación de servicios, se puede ver con toda claridad, no genera mucha discusión. No hay ninguna duda que las comisiones son remunerativas, no hay ninguna duda que un premio por presentismo es remunerativo, un premio por asistencia es remunerativo, no hay ninguna duda que una asignación familiar no es remunerativa, no hay ninguna duda que las indemnizaciones son no remunerativas. Con lo cual acá la explicación me cierra perfecta, pero yo omití ex profeso una serie de cuestiones que no es tan fácil de determinar. Porque supongamos que, no sé, a una trabajadora, una trabajadora, supongamos que el empleador le paga, o sea, le da la licencia por maternidad, se termina la licencia por maternidad, la trabajadora se reintegra a su puesto de trabajo. Y la empleadora decide pagarle un jardín maternal para que su hijo pueda, para, para que vaya su hijo durante la duración de su jornada de trabajo. Bueno, en principio uno podría, bueno, en estos casos, ¿hay ventaja patrimonial para la trabajadora? Claro, esto según como se lo mire, la cuestión no es tan sencilla, porque a ver, si yo lo veo desde el punto de vista, o sea, no tiene una ganancia directa, por decirlo de alguna manera, pero está evitando que incurra en un gasto que hubiese tenido que realizar de todas maneras, porque a ver, no le puede decir a su bebé recién nacido, mirá, esperame en el bar de la esquina, tomate unos cafés y después te paso a buscar, o anda al shopping, o quédate, o sea, esto es imposible, es decir, tiene que darle algún tipo de solución, si bien, bueno, podría quedarse con el padre, o podría quedarse con un abuelo, en fin, hay una sinfín de posibilidades. En principio parece lógico suponer que está evitando la realización de un gasto. Entonces, ese evitar la realización de un gasto implica una ganancia para el trabajador, o puede haber otros casos, ¿no? En estas tarjetas corporativas, por ejemplo, o lo que eran los luncheon tickets en su momento, es decir,
se le asigna una suma que el trabajador, para que consuma en un intercambio en un supermercado. Gastos que uno puede suponer que de otra manera podría realizar o debería realizar. Eso implica una ganancia para el trabajador, porque si digo que sí, ese concepto es remunerativo. Porque está claro que eso es la retribución de los servicios prestados. Por ejemplo, convenio de gastronómicos. Convenio de gastronómicos tiene. Convenio de gastronómicos es muy particular, pero tiene un adicional que es un adicional por alimentación. ¿Qué es lo que dice el convenio gastronómico? El convenio gastronómico dice, mire, usted como empleador gastronómico le tiene que dar la comida a ese trabajador si llega el horario de almuerzo, el horario de cena, en el propio establecimiento gastronómico. Pero si usted no le da la comida a este trabajador, le tiene que pagar un adicional por alimentación que es un tanto por ciento del básico, creo yo, no un fijo, no me acuerdo bien. Ahora, este adicional por alimentación es de carácter, la ley lo determina como de carácter no remunerativo. Bueno, evita bueno, acá evita esto, hay una ganancia hay una ganancia para el trabajador. Bueno, en fin, hay una serie de prestaciones que eh, están en tela de juicio, la respuesta no es unívoca, y además acá tenemos una cuestión bastante importante, digamos, una cuestión bastante importante para señalar. Porque, a ver, a la par del artículo 103 de la ley, estamos en la ley de contrato de trabajo, tenemos la definición del artículo 103 de remuneración, pero después nos encontramos con un artículo que es el 103 bis, que incorpora los denominados beneficios sociales. Que en realidad este artículo, primero hay una cuestión que surge obvia de lo que estamos señalando, ¿no? Si es un artículo bis, quiere decir que es incorporado al articulado originario de la ley de contrato de trabajo. Es decir, esto no estaba previsto en la ley de contrato de trabajo, más allá que había jurisprudencia que admitía estos denominados beneficios sociales. Pero es allá, en el año 1996, en plena época de flexibilización laboral, donde se sanciona una ley, que es la ley 24.700, y en la cual se establece una serie de prestaciones que justamente para evitar todo este tipo de dudas, la ley determina per se que son beneficios sociales y que tienen carácter no remunerativo. Ahora, independientemente, esto es del año 1996, los casos Pérez Condisco y todos los casos de la Corte que hemos mencionado al principio de la clase y que ustedes tienen en el programa de la materia, son casos que son dictados por la Corte varios años después, es decir, a partir de los años 2005-2006. Habrán sido todos estos casos, prácticamente todos muy seguidos. Estos tres, Pérez Condisco, González con Polimat y Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes. Entonces, la pregunta que está implícita acá es si los beneficios sociales del artículo 103 bis, que son de carácter no remunerativo, según la ley, se ajustan al convenio 95 de la OIT. Porque si no se ajustan, el artículo será inconstitucional y por lo tanto esa prestación tiene el carácter remunerativo y tendrá que incorporarse, por ejemplo, a la hora de pagar una indemnización, por despido. El artículo 103 bis de la ley, y por supuesto no le vamos a dar una respuesta con respecto a esto. Ustedes fíjense que yo estoy dejando la cuestión abierta. La jurisprudencia de la Corte es bastante amplia en lo que tiene que ver con el concepto de remuneración. Es decir, el concepto de ventaja patrimonial lo toma en forma amplia. Porque, a ver, vamos a mencionar en primer término el caso Pérez Condisco. El caso Pérez Condisco, antes de entrar en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso Pérez Condisco, la
¿Qué era lo que trataba, qué es lo que resolvió la Corte en ese caso? En ese caso tenía que ver con los denominados luncheon tickets. Justamente, en realidad este artículo 103 bis que ustedes están viendo en pantalla, cuando se sancionó, más allá de que acá hay varios beneficios sociales, porque fíjense que el artículo 103 bis tiene esta característica, ¿no? Es decir, tiene un primer párrafo donde define qué es beneficios sociales, acá está, se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica, de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brindan al empleador, el empleador al trabajador, por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia. Entonces, primer párrafo, una definición del beneficio social. Pero después de esa definición, en un segundo párrafo, establece, o sea, la ley define, para evitar que los jueces sean los que tengan que hacerlo en cada caso con la incertidumbre jurídica que esto genera, es la ley la que determina cuáles son, mejor dicho, dice, bueno, mire, más allá de la definición, todos estos prestaciones que menciono ahora son de carácter no remunerativo. Y en realidad, el tema que originó la ley 24.700 eran estos dos incisos que están acá, B y C, que han sido derogados por la ley 26.341 en el año 2007, que eran el tema de los luncheon tickets. ¿Qué eran los luncheon tickets? Los luncheon tickets eran eran tickets que la empresa le daba a sus trabajadores para que pudiesen ser sustituidos en el supermercado, por ejemplo, o en un restaurante. Entonces, a mí me daban 100 pesos en tickets, yo podía ir a un restaurante y consumía 100, y gastaba por esta suma. Claro, o iba al supermercado y consumía esos tickets que me servían para adquirir productos. Claro, ¿cómo era digamos, el negocio que había con todo esto? Bueno, había, creo que eran una o dos empresas muy importantes que le vendían estos tickets a las empresas, y había toda una red muy amplia de supermercados, restaurantes, etcétera, que aceptaban estos tickets. Entonces el trabajador recibía 100 pesos en tickets y los podía cambiar en una amplia red de supermercados, restaurantes, etcétera, y los podía utilizar como si fuese dinero. ¿Cuál era el beneficio? Obviamente la empresa, el empleador, le pagaba a esta empresa proveedora de tickets un fee, obviamente. Ahora, ¿por qué las empresas recurrían a estos luncheon tickets? Porque permitía pagarle a su trabajador una X cantidad de dinero en tickets. Tenía que incluirle en ese costo el precio del ticket más un fee, que era lo que ganaba la empresa, estas empresas proveedoras de estos luncheon tickets, pero ese fee era menos que el costo de las cargas sociales. Entonces para la empresa era una ganancia, era una ventaja pagar con luncheon tickets, que además si ese trabajador se lo despedía, estos tickets no eran considerados remuneración porque la ley 24.700 consideraban que eran beneficios sociales estos luncheon tickets. Este fue el motivo de la reforma de esta ley 24.700, insisto, porque los luncheon tickets habían sido autorizados por el gobierno de Menem en el año 1989-1990, pero por un decreto de necesidad de urgencia, y la Corte había declarado inconstitucional que esto se hiciera por decreto de necesidad de urgencia. Entonces el gobierno que hizo dijo, bueno, mandamos un proyecto de ley, se sancionó por el Congreso y ahora no me pueden reprochar que los luncheon tickets y el carácter no remunerativo fuera considerado como emanado de un decreto de necesidad de urgencia, y está establecido en la ley. Bien, en el año 2007, como dice acá, la ley 26.341 eliminó todo este sistema porque estableció que esos luncheon tickets que cobraba el trabajador debían ser incorporados al salario en un plazo progresivo.
de manera tal de que ese trabajador, si cobraba 100 pesos en tickets, por decirlo de alguna manera, en un plazo de un año, creo que era, el trabajador iba a cobrar 100 pesos de salario neto, es decir, sin los descuentos. Tenía todo un plazo, una transición. Porque la ley 26341 estableció que estos lunch on tickets iban a pasar a ser de carácter remunerativo, derogando estos incisos que ustedes tienen en pantalla. Bueno, si ustedes buscan por internet, la sanción de esta ley fue un gran escándalo porque, bueno, aparentemente hubo una causa penal con respecto a esto, porque las empresas proveedoras, aparentemente, las empresas que comercializaban estos tickets, hicieron un lobby muy fuerte para que la ley no se sancionara, para que la ley se cajoneara, y según surge de una cámara oculta, aparentemente ofreciéndole sus cifras millonarias a legisladores para evitar que esta ley se sancionara. Esto, insisto, ponen en el Google y van a encontrar, porque hubo cámaras ocultas, denuncias penales, etcétera, etcétera. Finalmente, pese a la resistencia de estas empresas, la ley se sancionó y obviamente este negocio se terminó porque ya la empresa no le generaba ningún beneficio pagar los lunch on tickets, pagaba el salario y ya está, porque tenía que pagar las cargas sociales. ¿Qué sentido tenía además pagar un fee adicional? Por lo tanto, se terminó el tema de los lunch on tickets. Si ustedes ven algún recibo de sueldo de un trabajador que tiene ciertos años de antigüedad, muchos, si ustedes encuentran que en ese recibo de sueldo hay un concepto que dice ley 26341, es ni más ni menos el monto de esos tickets que fueron convertidos en salario. Por supuesto, con la inflación que ha habido del año 2007 ahora, es un monto totalmente irrisorio, pero en su momento representaba un ingreso importante para el trabajador. Bueno, ¿y qué es lo que se resuelve en el caso Pérez Condisco? En el caso Pérez Condisco, lo que ahí está en tela de juicio es la constitucionalidad de estos dos incisos. Porque ¿qué había pasado? Este señor Pérez había sido despedido por Disco sin causa y la demandada, Disco, le pagó la indemnización en base a lo que era salario y había dejado afuera el tema de los lunch on tickets porque la ley en estos incisos B y C de este artículo 103 bis decían que eran beneficios sociales por un lado, y el artículo 245, la ley de contrato de trabajo, que marcaba cuánto había que pagarle a un trabajador como consecuencia de un despido, decía que había que tomar lo remunerativo. Entonces, Disco tomó la ley de contrato de trabajo, dijo esto no va, no, le pagó la indemnización en base a los conceptos que eran remunerativos, dejando afuera los lunch on tickets. Pero bueno, Pérez inició una acción judicial pidiendo la inconstitucionalidad de estos beneficios sociales y puntualmente de los incisos B y C del artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo. En el interín, la Corte, o sea, se produjo la sanción de la ley, esta que tenemos en pantalla, porque obviamente, como ustedes sabrán, los juicios tardan mucho, y ni que hablar si el juicio llega a la Corte Suprema de Justicia en la última instancia. Entonces, bueno, en el interín que se iba produciendo el juicio y se iba desarrollando, la ley, se sanciona la ley 26341 estableciendo el carácter de no remunerativo de estos lunch on tickets, pero obviamente eso se aplicaba para adelante, es decir, no se aplicó en forma retroactiva, de manera tal que a nuestro amigo Pérez se le seguía aplicando los incisos B y C. Entonces, cuando llega finalmente el expediente a la Corte, los incisos, o sea, los lunch on tickets ya eran por la legislación considerados como prestaciones salariales, salario, pero había que resolver, para el caso puntual de Pérez en su litigio con Disco, si lo que decía la ley antes, en estos incisos que ustedes tienen en pantalla, era compatible con la Constitución o no. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el convenio 95 de la OIT, estableciendo el carácter supralegal de este convenio de OIT sobre la legislación interna,
determinó que un trabajador necesariamente tiene que alimentarse y por lo tanto un luncheon ticket, un ticket que está destinado a cubrir esta necesidad del trabajador, la necesidad de alimentarse, constituye una ganancia para el trabajador en los términos del artículo 1 del convenio 95 de la OIT. Porque la Corte, en síntesis, señaló que era inconcebible que un trabajador no tuviese que alimentarse. Entonces, esa sustitución de gasto que implicaba los luncheon tickets era una ganancia para el trabajador y por lo tanto esto implicaba una remuneración y por lo tanto declaró inconstitucional para ese caso los incisos B y C del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Claro, este caso es muy particular porque, a ver, no hay ninguna discusión sobre el carácter remunerativo de los luncheon tickets porque la ley lo establece de forma expresa. Pero, o sea, que desde esa perspectiva el fallo no aporta nada en la actualidad. Pero sin embargo sí aporta todo lo contrario, porque ahí lo importante es la proyección de esa doctrina de la Corte. Es decir, la Corte va a adoptar un concepto amplio del tema ganancia, va a adoptar un concepto amplio del término remuneración, con lo cual puede hacer suponer que muchas de las prestaciones que están acá en los incisos A en adelante del artículo 103 bis pueden ser tachados como inconstitucionales. Entonces, este es el tema más importante de la jurisprudencia de Pérez Condisco, que en realidad genera todo un signo de interrogación con respecto a los alcances del artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo. Los otros dos casos de la Corte que nosotros hemos señalado y que están en el programa, González con Polimat y Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes. En el caso con González con Polimat era un supuesto, o sea, cuento cómo era la situación. Año 2002, hace eclosión la convertibilidad, explota por los aires, no había paritarias en ese momento, se produce una devaluación muy fuerte, que por supuesto va acompañado de un proceso inflacionario también, se deprecia, se desvaloriza el salario, no había paritaria. Entonces el gobierno de Duhalde dispuso, entiendo yo que con buen criterio, establecer la obligación de que las empresas pagaran sumas fijas no remunerativas. Arrancó 50 pesos, después 100 pesos, etcétera, etcétera. Y lo hizo con carácter no remunerativo, ¿por qué? Porque las empresas estaban fundidas en esa época, no es que estaban en una situación floreciente, ¿no? Después de ese crack de diciembre del 2001. Entonces, para aliviarle el costo a las empresas de tener que pagar esa cifra, dijo, bueno, páguenlo, pero páguenlo como no remunerativo. Ustedes se van a ahorrar el pago de las cargas sociales y a la vez al trabajador esos 50 pesos le va a lucir más porque no va a tener descuentos. Entonces, esta fue la lógica, por decirlo de alguna manera, del gobierno de ese entonces. O sea, imponerle esto a la empresa, pero liberarla del pago de las cargas sociales, que además de esa suma de 50 a 100 pesos que se había conseguido como suma fija, que obviamente impactaba de mejor modo a los trabajadores que tenían menos salario, como todo lo que es suma fija, que además fuera sin descuentos, que le luciera más al trabajador. Y que le sirviera más que lucirle, ¿no? Desde ya, que tuviese una mayor utilidad para el trabajador en esa situación de emergencia. Pero bueno, este señor González inició una acción, porque cuando la empresa lo despidió, bueno, lo mismo que en el caso anterior, se consideraba fuera de la base de cálculo del artículo 245 estos decretos de Duhalde, porque el decreto de necesidad de urgencia, que luego fueron ratificados por el Congreso, establecían el carácter de beneficio, del carácter de suma no remunerativa. Después de muchísimo tiempo, porque esto fue, insisto, habrá sido año 2008 o 2010, habrá sido año 2010, es decir, ya habían pasado 9 años del gobierno, de la decisión de estas medidas, la Corte declaró inconstitucional estos decretos en cuanto establecían el carácter de no remunerativo de esta suma fija, porque dijo la Corte, o sea, aplicó en realidad la jurisprudencia del caso Pérez Condisco. Dijo, mire, esta suma fija implica una ganancia para el trabajador,
Esta ganancia para el trabajador es una contraprestación por los servicios prestados. Este concepto de remuneración está en el convenio 95. Una norma de carácter inferior, una norma interna, un DNU, decreto de necesidad de urgencia, una ley, no puede contradecir esto, por lo tanto es inconstitucional este decreto de necesidad de urgencia y se le tiene que pagar al trabajador esa indemnización, incluyendo dentro de esa base de cálculo estas sumas no remunerativas. Bueno, acá la Corte siguió una lógica igual que en el caso anterior, porque fíjense ustedes que también se trataban de decretos que ya estaban totalmente derogados, ya habían sido incorporados al salario, es decir, desde la perspectiva de la validez de ese decreto, ya no tenía ningún tipo de implicancia. El trabajador que no hizo el reclamo en su momento, ya estaba totalmente prescrita la acción. Pero bueno, sí lo que hizo la Corte es volver a ratificar la jurisprudencia de Pérez Condisco. Y en el tercer caso, muy simultáneo, estos dos que acabo de señalar recién, el caso de González con Polimar, la decisión de la Corte, mejor dicho, en el caso Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes, la Corte, en este último caso, el otro fue González con Polimar, este que voy a señalar ahora es Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes, la Corte entendió y declaró la inconstitucionalidad de una cláusula, de un convenio colectivo que establecía el carácter no remunerativo de una prestación que implicaba una ganancia para el trabajador y una retribución por los servicios prestados. Entonces, volvemos a insistir con esto. Estas son las dos pautas: ganancia para el trabajador como retribución de los servicios prestados. A esto hay que someter toda prestación que recibe el trabajador. Y bueno, y todos estos beneficios sociales que están mencionados acá, tendremos que analizar si constituyen o no una ganancia para el trabajador y como consecuencia de los servicios prestados. Teniendo en cuenta que de la jurisprudencia de la Corte, en el caso Pérez Condisco, si el trabajador se evita de hacer un gasto que debiera realizarse necesariamente de otra modo, si no el empleador no satisfaciera, no cubrir ese gasto, pues será salario y la cláusula del artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo sería inconstitucional. Bueno, nosotros vamos a seguir con este tema la clase que viene. Solo que les voy a pedir a ustedes que lean este artículo 103 bis, los distintos artículos, los distintos incisos donde se establece el tema de los beneficios sociales. Vamos a hacer alguna consideración sobre ellos en la clase que viene. El tema, por ejemplo, el tema de los gastos médicos que eventualmente pudiese cubrir el empleador, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y este artículo 223 bis, que es la estrella, entre comillas, lamentablemente, en la situación actual, porque es la que posibilita a que un trabajador y hasta que, o sea, prevé un supuesto de suspensión por causa de fuerza mayor, y la posibilidad que o sea, la ley de contrato de trabajo dice que si hay razones de fuerza mayor, el contrato de trabajo se suspende o se puede suspender por un plazo máximo de 75 días. La suspensión implica no prestación de salarios, es decir, no prestación de tareas, es decir, el empleador queda liberado de su deber de dar servicio, de dar ocupación efectiva, artículo 76 de la ley de contrato de trabajo. El trabajador queda liberado de poner a disposición su fuerza de trabajo y además el empleador queda liberado del pago de salario. Es decir, no hay trabajo ni hay salario cuando se da una suspensión por causas de fuerza mayor. Pero recientemente, claramente, la situación en la cual nosotros estamos en la actualidad es un supuesto de fuerza mayor, pero el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad de urgencia suspendiendo, valga la expresión, la posibilidad de que el empleador despida o suspenda por causa de fuerza mayor o por causas económicas. O sea, mientras dure esta situación de pandemia. Salvo, dice la ley,
el supuesto del el decreto de necesidad de urgencia, salvo el supuesto previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, aquellos casos en los cuales se acuerde la suspensión, dice en forma pactada, en forma individual o colectiva, es decir, por el trabajador y el empleador en forma individual o con la organización sindical, y prevé el pago de una suma de dinero que el artículo 223 bis considera de carácter no remunerativo. Entonces, esto léanlo. Este artículo también fue incorporado por la ley 24.700, y digo que es la estrella, entre comillas, porque hoy por hoy, según la normativa vigente, es la única posibilidad que tiene el empleador para poder canalizar la situación actualmente vigente de aislamiento social preventivo y obligatorio. Mediante este mecanismo, el empleador podría pagar una prestación de carácter no remunerativa en sustitución del salario, suspendiendo el contrato de trabajo, sin hacer las contribuciones, los aportes y contribuciones a la seguridad social, salvo los supuestos de la ley 23.660 y la ley 23.661, que son los que tienen que ver con el sostenimiento del régimen de obras sociales. Pero bueno, todo este tema, lean estos dos artículos bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto vamos a continuar con todo este tema el lunes a la misma hora y en el mismo link. Yo no sé si me quieren hacer, más allá de que doy por terminada mi exposición con esto, pero bueno, yo tengo plena disponibilidad por si me quieren hacer preguntas, me quieren hacer algún comentario, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo en el chat, o bien, bueno, tienen la posibilidad de hacerlo verbalmente con el tema del micrófono. Sí. La ventaja de pagar con lunch on ticket. Claro, el tema era que eran de carácter, cuando regía esta posibilidad con carácter no remunerativo, la empresa se ahorraba las cargas sociales, ni más ni menos, porque era algo no remunerativo. Entonces, al ser no remunerativo, no tributaba jubilación, obra social, etcétera, etcétera. Por supuesto que la empresa estos tickets los tenía que pagar, porque no es que les salían gratis. Es decir, si el ticket era por valor de 100 pesos, a lo mejor a la empresa le salía 100 más un fee, obviamente, porque el negocio de las empresas proveedoras de tickets era, tenía que tener algún tipo de ganancia. Pero ese fee, ese honorario que le tenía que pagar a la empresa proveedora de tickets era menos que lo que le costaban las cargas sociales. Entonces esta era la ventaja para la empresa. Ventaja 1. Ventaja 2. Si despedía a ese trabajador, la indemnización le salía más barata, porque esos lunch on tickets no eran incorporados en el salario del trabajador y por lo tanto no se tributaba a la hora, o sea, no se consideraban a la hora del pago de las indemnizaciones. O sea que la ventaja para la empresa estaba: ahorraba plata porque no pagaba cargas sociales, por un lado. Segunda ventaja para la empresa, si tenía que despedir, le salía más barata la indemnización porque no se consideraba la hora de indemnización por despido. No sé si está clara la respuesta. Si estaba contemplado como parte del salario. A ver, jurídicamente no. Pero a vos cuando te ofrecían un trabajo, por ejemplo, te decían, bueno, tu salario va a ser de tanto más tanto en ticket. Podía ser, depende, ¿no? Es decir, era un adicional que daba la empresa. Podía darlo, podía estar establecido convencionalmente, es decir, que el convenio colectivo de trabajo lo previera, o si no, podía ser una decisión unilateral de la empresa. Es decir, no es que la ley decía, mire, usted tiene que pagar, empresa tiene que pagar tickets. La ley permitía a la empresa pagar con tickets y bueno, y eso no se consideraba como salario. Entonces la empresa lo podía adoptar como una decisión unilateral para premiar a sus trabajadores, o podía estar establecido de alguna manera en el convenio colectivo de trabajo.
Bueno, es una muy buena pregunta esta, ¿no? Acá me está preguntando si porque esto, o sea, los luncheon tickets es una modalidad muy particular. Eh, pero acá lo que me están preguntando es si hay un comedor, la empresa tiene algún comedor con algún beneficio gratis o con algún este, beneficio económico para el trabajador, en términos que le sale más barato que ir a comer afuera, si esto puede ser considerado como salario o no. Si nosotros vamos al artículo 103 bis, en el inciso A, dice que los servicios de comedor que pueda tener la empresa es considerado un beneficio social, por lo tanto no remunerativo, es decir, que para el artículo 103 bis es no remunerativo. Ahora, ¿esto implica una ganancia para el trabajador? Yo entiendo que sí. De hecho, yo en los reclamos judiciales que yo hago cuando hay este tipo de prestaciones, si lo amerita, lo incluyo dentro del reclamo, ¿no es cierto? Eh, Es un tema que es muy complejo. Las empresas con toda esta interpretación obviamente ponen el grito en el cielo. Hay que decir esto porque dice, a mí todo esto me genera una situación de incertidumbre porque no sé, es decir, la lógica de la ley de contrato de trabajo y del derecho del trabajo en general, tarifa las indemnizaciones. Es decir, bueno, mire, si usted trabajador es despedido, es el salario por tantos años de antigüedad. Entonces da certeza, da previsibilidad. El trabajador sabe cuánto cobra, el empleador sabe cuánto le cuesta el despido. Lo que dicen las empresas con todo este tipo de interpretaciones, como por ejemplo en esta pregunta que me estás haciendo vos, dice, bueno, pero esto me genera a mí una situación de incertidumbre, porque no, en definitiva, esto que vos me estás preguntando, yo no te lo estoy contestando, la empresa no tiene certeza, o sea, no le puede dar una certeza porque acá, en definitiva, va a depender de una interpretación judicial. Entonces, ¿qué es lo que dicen las empresas? A mí toda esta interpretación que se hace, a mí me genera incertidumbre porque en definitiva se desnaturaliza el tema de la tarifa porque yo como empleador o yo como empresario no sé cuánto tengo que pagar a un trabajador que lo despidió. Entonces, esta es un poco la queja que hacen las empresas con este tipo de cuestiones. Pero bueno, no hay una respuesta unívoca a lo que vos me estás preguntando. Si yo me tengo que atener al artículo 103 bis, inciso A, de la ley de contrato de trabajo, ese servicio de comedor que le da la empresa con beneficio gratis o pagando menos, etcétera, es un beneficio social, es un beneficio que se le da para mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera, es no remunerativo. Pero insisto, por aplicación del convenio 95 de la OIT, está quien puede decir, no, mire, eso implica una ganancia del trabajador, porque si el trabajador no tuviese ese beneficio, tendría que alimentarse por otra vía, por lo tanto se evita de gastar tantos pesos diarios en concepto de almuerzo. Por lo tanto, ese monto mensualizado debería incorporarse dentro del salario de ese trabajador y por lo tanto, si ese trabajador se lo despide, ese monto mensual que se valoriza de que el trabajador se hubiese evitado de pagar si no tuviese este servicio, debería ser considerado en definitiva en lo que es la indemnización por despido. O sea, fíjense todas las proyecciones que tiene, digamos, que tiene este tema, ¿no? Estamos hablando de un inciso nada más, ¿eh? Tenemos el tema del tema de salud, o sea, el tema del otorgamiento de una cobertura médica para el trabajador, en fin, bueno, hay varias cuestiones. Bueno, seguimos, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase acá. Los vuelvo a encontrar el día lunes en el mismo horario y en este mismo link. Les deseo que tengan un buen fin de semana y bueno, los espero el lunes que viene. Muchísimas gracias.